Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a este nuevo evento organizado por el Museo Numismática del Banco Central del Paraguay. En esta oportunidad estaremos compartiendo el conversatorio sobre el 78 aniversario del guaraní y sus antecedentes de creación. Nos acompañan los compañeros del Museo de Numismática y Joyas del Banco Central del Paraguay, el señor Víctor Fernández y el señor Luis Ortiz, quienes nos estarán presentando una serie de informaciones relacionadas a esta tan apasionante historia de la moneda más estable de Latinoamérica. Agradecemos su participación y en este momento cedemos el espacio a nuestros queridos invitados. Muy buenos días, señor Víctor. Muy buenos días, señor Luis. Adelante. De nuevo, muy bienvenidos a todas las personas que están participando de este interesante evento, donde vamos a presentar el resultado de nuestras investigaciones que han sido realizadas en los últimos 5 años. No solo investigando, leyendo libros, consultando también los muchos links que tenemos en Internet. También, y muy importante, el conversar con personas mayores. Ustedes no se imaginan el bagaje de conocimiento y de experiencia de nuestros ancianos paraguayos. Probablemente a nuestros ancianos, le dejamos muy en un rincón al fondo de la casa. Sin embargo, es una biblioteca viva que tiene muchísimo por contar. De ellos también nos hemos nutrido. Y no solo eso, en el resultado de estas investigaciones, los resultados nunca son concluyentes. Nosotros siempre estamos dispuestos a investigar, a sobreinvestigar, a cotejar lo encontrado, escarbar, buscar la verdad. En ese sentido, quiero citar y agradecer muy especialmente por permitirnos la presentación que vamos a realizar hoy a las autoridades del Banco Central, en especial en la persona del presidente José Cantero, quien hace posible todo esto, y al invaluable apoyo también de nuestro compañero director, miembro titular del directorio, el señor Diego Duarte Schussmüller. Igualmente, el resultado de esta investigación, de esta presentación, no puede dejar pasar nada menos que a una figura central de nuestra historia en los últimos tiempos, el doctor Jorge Jarolím, quien nos ha cedido parte de su documentación también como para poder presentarnos. Igualmente, queremos agradecer al ingeniero José Franco Escobar del Grupo Escobar, que es una piedra definitivamente angular de nuestra reciente historia en esta búsqueda continua de la verdad histórica. Él es una figura central muy querida, muy apreciada por nosotros y que continuamente está compartiendo su experiencia, su sabiduría y también los conocimientos y documentos que tiene. También quiero agradecer muy especialmente en este caso a mi hijo Renato Iván, porque no hubiera sido posible esta presentación que ustedes van a ver, sino era por la capacidad de edición que tiene él, y me hizo prácticamente en medianoche todo. Así que gracias, Renato, por eso. También quiero agradecer al equipo del museo, porque en realidad el trabajo siempre se realiza en equipo, no es el resultado de una sola persona, del trabajo investigativo de una sola persona. El trabajo lo realizamos en equipo. Y en ese sentido quiero agradecer al trabajo realizado por el equipo anterior del museo, encabezado por el señor Every Fram, y también a nuestro amigo Pedro Godoy, el amigo Luis Valdés. Entre todos, mucho aportaron realmente. Y también al equipo actual, donde está Gustavo Martínez, Fernando Benítez, mi compañero y maestro Luis Ortiz, y aquí este servidor. También quiero dar la bienvenida en este especial momento a mis amigos y compañeros, en este sentido, de la Escuela Dante Alighieri. Damos anche il benvenuto ai nostri amici della scuola e dell'Istituto Dante Alighieri. Benvenuti, carissimi. Entonces, el resultado de esto nosotros tenemos ya plasmado en un libro que ya está en edición. Entonces, seguidamente vamos a empezar
con esta presentación breve, porque en realidad si es que vamos a poner todo cuanto hemos encontrado, esto no termina más, porque nuestra historia es muy rica y muy apasionante. Entonces, como ven acá en la imagen, en 1537 llega Juan de Salazar y Espinosa. Juan de Salazar y Espinosa va a fundar el fuerte Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Es un fuerte, un puesto militar de avanzada en un lugar estratégico de la ruta acuática vertical que conecta desde el río de la Plata hasta el río Yaurú, hoy en el Mato Grosso, que es la posesión completa de la provincia del Paraguay en aquel tiempo. Asunción, como les digo, está en un lugar estratégico porque está exactamente en el medio de esta parte. Entonces, una vez que se crea el fuerte Nuestra Señora de la Asunción, según el Archivo de Indias y también según los archivos jesuitas en Alcalá de Henares, en Madrid, España, y también los archivos jesuitas de la provincia del Paraguay, aquí, entonces se encuentran que deja 7 soldados. 7 soldados y más adelante, para queda como este puesto militar de avanzada. Más adelante, para 1541, llega Domingo Martínez de Irala. Domingo Martínez de Irala está vestido de militar, pero tiene una cualidad extraordinaria. Tiene una cualidad de administrador. Y en ese sentido, dice, vamos a convertir este puesto militar de avanzada en una ciudad. Y para eso, ¿y qué se hace para eso? ¿Se crea un World Trade Center o una autopista? No, eso no existía todavía, esa posibilidad. Había sido, tampoco nosotros sabíamos, encontramos eso en nuestras investigaciones, se crea un cabildo y con esa disposición administrativa, automáticamente desde la metrópoli, desde Madrid, le miran de alguna manera ya con otros ojos a la nueva ciudad y dispone el envío de 400 soldados para poblar ya. Y también llegan 800 varones españoles. Al poco tiempo tenemos una población aproximada de 1200 españoles, todos varones. Y en ese el segundo gran evento que se va a producir en ese momento es el mestizaje. Primero entonces se convierte el puesto militar de avanzada en ciudad. Luego se produce el mestizaje. Imaginamos que estos varones, por la naturaleza propia del ser humano, necesita complementarse y completarse. Y entonces les ven a las mujeres indígenas. Y de forma romántica, digamos, empieza ese mestizaje que da nacimiento a la nación futura, a la futura nación paraguaya. Ahí nacemos, en ese momento nacemos como nación, todavía no nacemos como país. La educación, como es natural, la exclusiva educación de los niñitos que nacen en aquel tiempo, va a corresponder a las mujeres. Entonces las mujeres no les va a hablar en italiano, en inglés, en español, les va a hablar en la lengua que conoce, le va a transmitir su conocimiento, su costumbre, su cultura y por supuesto su lengua. Le va a decir, en ese momento sagrado del amamantamiento, Neruatamapa, y entonces le está transmitiendo, le está educando en su costumbre, en su lengua y en su tradición. En ese momento nace el Paraguay. También otra cosa muy importante que hace Domingo Martínez de Irala, necesitamos comerciar, el ser humano necesita comerciar. Y en ese momento es que va a disponer, le va a otorgar valor al metal. El metal que es desconocido en esta parte por los guaraníes, por la gran familia guaraní. La familia guaraní tenía piedras y tenía palos, pero desconocía el metal. Entonces, con esta medida, al otorgarle valor al metal, por ejemplo, encontramos que un cuchillo pequeño va a valer, la equivalencia que se establece, va a valer 8 huevos. 3 cuchillos pequeños, en realidad un poco más grande que pequeño, mediano aproximadamente, van a valer un par de gallinas ponedoras. Y en general, así, todo otro metal, escoplos, cuñas, anzuelos, van a tener valor en relación a los productos, digamos, de la tierra. Eso para 1541. Entonces, si me permiten, esta es una toma de nuestro Museo de Numismática. Acá precisamente se ve el decreto de creación, el decreto de creación
de la, no de la moneda precisamente, por decirle de una manera, se le otorga valor al metal. Y acá en este lado, en el ángulo izquierdo, vemos todos los metales de la época que están para ilustrar, no son precisamente metales ya originales, digamos, pero sí tienen sus años de antigüedad. Y del otro lado, en el lado derecho, vemos los productos de la tierra, vemos el huevo, vemos el tabaco, un poco de la hierba, algodón y demás. Entonces, para el siguiente cuadro, aproximadamente para el año 1580, aparecen por estas tierras, aparece la macuquina, que es una moneda hecha a golpes de martillo, que empezaron a fabricarse, a acuñarse en realidad a golpes de martillo, como les decía. Para el caso del Paraguay, lo más cercano es para 1574, el cercano Potosí. En Potosí empiezan a acuñarse a golpe de martillo estas monedas, que van a tener un valor por el sello mismo que tienen en sí. Sin embargo, como eran todavía escasas, más adelante, aproximadamente 20 años después, para 1600, ¿qué va a pasar? Empiezan a aparecer monedas cortadas. Estas son las macuquinas cortadas, que son reducidas en su tamaño. Entonces, como ejemplo, vamos un poco otra vez hacia atrás, para 1580 vemos esta macuquina. Si es que compraríamos hoy un elemento para satisfacer el hambre, por ejemplo, pudiera ser una hamburguesa o una empanada, suponiendo que una de las monedas valiera una empanada, y como es rica y como realmente tengo más hambre, con el tiempo, como la naturaleza del ser humano es sacar siempre alguna ventaja, no eso exclusivamente de una cultura o de un país en el tiempo. Eso permea a todas las culturas en toda la sociedad, el sacar alguna ventaja posible. Entonces, probablemente, no existe documentación al respecto, pero es una deducción hasta lógica, encontramos estas monedas cortadas. Con estas monedas cortadas, el ciudadano común va al comerciante y le dice: qué rica tuvo tu empanada, en nuestro ejemplo anterior. Acá tengo 3 macuquinas y quiero 3 empanadas. Solo que las macuquinitas, estas que están cortadas, son mucho más pequeñas que en su tamaño original. Obviamente el comerciante está feliz por realizar la venta de su producto. Pero al poco tiempo cae en cuenta: pero yo creo que fui engañado, dice, y porque pregunta y consulta con otro comerciante. Y encuentra que una moneda grande de este tamaño valía una empanada. Sin embargo, ahora le traen 3 monedas pequeñitas, pero que son ya significativamente menor en tamaño. Entonces, pero ¿qué pasó aquí? Yo estuve dando 3 empanadas, sin embargo, recibí la misma cantidad de una misma. Si junto a estas 3 moneditas me salen una sola. Entonces, en ese momento, los comerciantes se ponen de acuerdo junto con las autoridades españolas y dicen: a partir de ahora ya no vamos a aceptar estas monedas por el tamaño que tienen, vamos a aceptarlas por el peso que tienen. Entonces se empieza a pesar, independientemente que tenga un tamaño muy grande o muy pequeñito. Entonces ahí se establece el sistema que va a quedar en todo el imperio colonial español. Es el origen concreto de por qué las monedas, por si no se hayan preguntado o les habrá llamado la atención, ¿por qué la moneda de Uruguay se llama peso? ¿Por qué la moneda de Argentina se llama peso? ¿Por qué la de Colombia, la de México, la de Cuba? ¿Por qué se llama peso? Porque nace en este momento, se van pesando las macuquinas. Y en otro territorio que también pertenecía al Imperio Español, que son las Filipinas. Si por favor, luego, una vez que termine esto, entren tan solo a Internet, a Wikipedia, verifiquen lo que les digo. La moneda oficial de Filipinas es también el peso filipino, que también nace en este tiempo. Para 1500 aproximadamente, 1600, sí, para 1600, perdón, no veo muy bien. Entonces, es para ese tiempo es que se establece el nombre de estas monedas, por el peso que van teniendo. Más adelante, volvemos al archivo de la Compañía de Jesús y ahí encuentro una cosa realmente maravillosa. Aquí le conozco
con un dibujo, una pintura del padre Antonio Ruiz de Montoya. Antonio Ruiz de Montoya es un grandioso filólogo y místico jesuita, nacido en lo que hoy es el Perú, en Lima. Es enviado por su congregación a la provincia del Paraguay porque es joven y por sobre todo tiene una habilidad extraordinaria para conocer las lenguas. Entonces, recorre la provincia del Paraguay y se asienta en lo que hoy es la actual Londrinas. Ahí, rápidamente, entre 1611 y 1614, realiza una compilación maravillosa que él va a llamar El Tesoro de Montoya. Tesoro, libro que contiene nada menos que, aquí les muestro, que tiene nada menos que el guaraní purísimo hablado por nuestra nación. Lo más lindo es que hoy en el 2021 descubrimos casi con sorpresa que las palabras que nosotros regularmente utilizamos todavía están aquí. Es decir, hoy todavía usamos eso. Quiere decir que al momento en que se descubre el continente americano y cuando se viene aquí a lo que hoy es el Paraguay, ya se hablaba esta lengua. Por eso es tan importante el guaraní. Eso nos da identidad. Ñanemo peteija, ñanembo yoyapa. Eso es muy importante y nunca debemos olvidar ni renunciar a nuestra lengua, que nos da identidad. Incluso el tono de nuestra manera de hablar en castellano exclusivamente se refiere al guaraní. La tonalidad de nuestro castellano es la tonalidad de nuestro guaraní. Es más, nosotros cuando estamos hablando, por ejemplo, tenemos la estructura sintáctica en guaraní. Decimos a veces sin darnos cuenta, dámenan, ¿por qué pio? Me decís. Y todo viene del guaraní. Esa construcción sintáctica está ahí y ya no va a salir. Por eso tenemos que darle vuelo, no es que queda mal hablar en ese yopará, en esa mezcla de guaraní y castellano. Si pudiéramos, claro que sí, tenemos que darle empuje a esto, ¿sí? Entonces, les quiero presentar a nada menos que al padre Bartomeu Melia. Sin él, que es un verdadero puente humano, no hubiese sido posible que llegara este libro fantástico a nuestras manos. Sin él, porque él, el padre Bartomeu Melia, es quien presenta realmente el trabajo que realizó su hermano jesuita 400 años atrás. Esto no es un diccionario que dice que y se escribió 40 años atrás, o 30 años atrás, o 70 años atrás. Esto es fantástico, fantástico. Esto es para mí definitivamente oro puro, diamante en bruto. Pero nosotros tenemos que ir buscando y puliéndole. Entonces, también dentro de estas investigaciones, dentro de la Compañía de Jesús, y gracias a la aportación del querido amigo el doctor Jorge Jarolín, nos facilita y nos muestra una moneda que había sido acuñada en tiempos jesuíticos, porque la experiencia jesuita fue un ordenamiento fantástico, extraordinario, y como decíamos, necesitaban de dinero para comerciar. Entonces, empezaron a acuñar esta moneda para comerciar en aquel tiempo, aproximadamente por 1670. Entonces, nosotros vemos con verdadera admiración que es un poco la continuación. Habrán visto que todo empezó con las cuñas, los escoplos, los anzuelos, los cuchillos. Luego vamos avanzando en este antecedente de la creación del guaraní, esta evolución en el tiempo, una brevísima evolución. Vemos cómo aparecían las macuquinas, luego cómo estas van siendo cortadas y va a tomar el nombre de peso. Y ahora aparece esta moneda para 1670. Entonces, al terminar esto, vamos a la siguiente parte. En la siguiente, vemos que para el periodo del doctor Francia como gobernante, aparece un documento importante que puse aquí en amarillo, gracias de nuevo a las publicaciones del doctor Jarolín, que domingo tras domingo comparte para construir identidad, comparte para el Paraguay y para los paraguayos. Nosotros debemos empoderarnos de nuestra historia. Ya no tenemos que ver ni creer algún dibujo animado de historia. Tenemos nada menos que los documentos para contrastar, comprobar qué es lo que realmente es cierto. Y acá tenemos que
el 1 de enero de 1820 aparece por primera vez un sello acá en el ángulo superior izquierdo, con la firma del doctor Francia, obviamente al pie del documento, donde aparece el escudo nacional, República del Paraguay, la palma, la estrella en el centro y el olivo hacia un lado. Por primera vez es una presentación en sociedad de aquel escudo, nada menos. Entonces, vamos a ver por qué es importante eso, porque después va a aparecer en las monedas y también en nuestra bandera. Por eso es importante este momento. Luego, me voy a referir a un hecho que gracias también al doctor Jarolín encontramos. Tenemos varias representaciones y dibujos de lo que es el doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Acá aparece un dibujo en 1824 del doctor Francia, también gracias a la publicación del doctor Jarolín del domingo anterior, donde aparece, dice, un dibujo a lápiz realizado en enero de 1824 por Bernardino Villamayor, secretario de gobierno y cuyo original se encontraba en poder del mariscal Francisco Solano López, que ahora se está recuperando, que están viniendo del Brasil. Entonces, estos documentos habían desaparecido todos después de la guerra o incluso durante la guerra. Aquí de nuevo les muestro la imagen del doctor Francia. Entonces, vamos a la siguiente. Luego él en 1840 fallece. Estos son los aportes, el aporte, digamos, para nuestra historia, para ir conociendo nuestra identidad. Luego aparece Carlos Antonio López, acá en una fotografía del año 1844, un Carlos Antonio López joven, no el que nosotros conocemos que vemos en el billete de 5.000, que es un dibujo. Esta es una foto real tomada en su momento, en su juventud. El aporte de este señor es extraordinario. Es un verdadero pedagogo, un verdadero maestro que construye identidad nacional. En su momento, en el momento en que él asume como presidente, estaban circulando, así como en la época del doctor Francia, el real de plata, que era la moneda de plata acuñada durante el imperio colonial al momento en que nace el Paraguay en 1811. Entonces, él decide nada menos que crear la moneda paraguaya. Y entonces le va a llamar 1/12. Es un tremendo valor pedagógico. ¿Por qué? Porque la moneda que estaba circulando, si se fijan bien, era una moneda de plata. Entonces, la explicación que da él es que una moneda de plata valen 12 de estas nuevas monedas de cobre. Le otorga valor en ese sentido al metal. Sabemos por los Juegos Olímpicos que el oro, la plata y el cobre son las monedas, digamos, principales de presentación. La moneda de oro vale más, tiene mucho más valor que la de plata. A su vez, la de plata tiene mayor valor que la de bronce. En este caso, esta moneda es de cobre. Y dice, como le repito, le reitero, una moneda de plata vale 12 monedas de cobre. Y aquí aparece ya en el otro lado, en el anverso, el escudo con el león, el gorro frigio y el olivo. Seguimos avanzando. Pero en 1847, que es el primero de marzo de 1847, no se queda con eso, don Carlos. También crea el primer billete paraguayo, que está impreso solamente de un lado, del otro lado está en blanco. Entonces, para presentar, y es un papel muy frágil, que incluso si se sostiene en la mano o se dobla con más razón, con el calor de nuestro país, se derretiría todo, se estropearía bastante. Entonces, encontramos que para que la sociedad pudiera aceptar, nadie quería fiarse, conocían solamente la moneda y el valor de la moneda, el valor del metal. Para que la sociedad pudiera fiarse de este papel, el papel moneda, entonces ordena que su firma, que se ve aquí en el ángulo superior derecho, se estampe en cada billete. Y para educar en ese proceso pedagógico que tiene, le asignan el ángulo superior izquierdo el valor y también un dibujo. ¿De qué significaba? ¿Qué se podía comprar con este billete? Acá dice 4 pesos. Entonces, esto es
un arado. O sea, sería el equivalente actual a un tractor. Esto es lo que se podía comprar, una vaca con un arado. Extraordinario es. Cómo va enseñando. Eso es capacidad pedagógica. Muy, muy bueno es Carlos Antonio López, que fallece en 1862. En algún momento todos tenemos que irnos y bueno, llegó a su fin. Luego asume su hijo, el general brigadier Francisco Solano López, cuya fotografía en 1854, tomada en París un poco antes de regresar al Paraguay, es esta. Una fotografía en daguerrotipo, le dicen, de aquel tiempo. Es ahí cuando conoce a Madame Lynch y van a venirse aquí al Paraguay. Durante su gestión ya como presidente de la República, también se emiten billetes, pero hay una pequeña variación. Fíjense, de nuevo les voy a mostrar el billete de Carlos Antonio López. Aquí aparece en el ángulo superior derecho con la firma. Para la emisión de Francisco Solano López, la firma ya desaparece. Ya no resulta necesaria estampar esa firma porque ya la sociedad aceptó estos billetes. Esa es la razón. Entonces, seguimos avanzando. De cualquier modo, por si quieran de repente conocer la firma de Francisco Solano López, esta es su firma, la firma original suya, de puño y letra. Francisco Solano López. Muy bien. Entonces, después se viene la guerra. Y con la guerra se va a terminar un periodo, digamos, del Paraguay. Y en este momento hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes. Uno de esos tantos stickers que corren por WhatsApp, pero que cayeron como anillo al dedo para esta presentación. Fíjense lo que dice. El primer paso para liquidar a un pueblo es borrar su memoria, destruir sus libros, su cultura, su historia. Y con la guerra de la Triple Alianza pasó, casi pasa esto. De estos detalles, de estos eventos traumáticos, de esta situación posguerra, le va a hablar mi querido compañero, mi maestro, Luis Adolfo Ortiz, a quien cedo la palabra. Sí. Muy buenos días. Muchas gracias, Víctor. Brillante la exposición. Bueno, en ese estado de la guerra, de la población del Paraguay. No había líderes para poder reconstruir el país, su infraestructura, sí, la fábrica de hierro, los astilleros y todo lo que había construido don Carlos Antonio López fue destruido. Asunción creo que es la segunda capital que fue invadida por el enemigo, llevándose documentos oficiales de nuestra historia. Esto produjo una reducción de la gente prácticamente a nivel de instinto. Abraham Maslow, que habla en su libro Motivación y Personalidad, creó una pirámide en la cual la teoría que él tiene dice que el hombre se mueve en base a sus necesidades. En esa base de la pirámide quedan las necesidades fisiológicas, las mínimas. Ahora con el invierno, comer, dormir, descansar, incluso entra el periodo de reproducción. O sea, prácticamente a nivel de lo que los psicólogos llaman, los antropólogos definen que los hombres, ¿verdad? Incluye a los dos géneros, dice, está formado por un cerebro, una mente, un cuerpo y un medio ambiente que definen sus cualidades antropológicas. El cerebro no piensa, el cerebro tiene dos misiones nada más, preservar la vida y perpetuar la especie. Si uno está con un amigo y le amaga golpearle los ojos, él cierra los ojos antes que la mano llegue a la cara. ¿Por qué? Porque el instinto está preservando esos ojos y entonces es mucho más rápido. Entonces el cerebro domina en este estadio de lo que Abraham Maslow llama necesidad fisiológica, domina inconscientemente para poder proteger. Entonces nuestra gente vagaba por los campos prácticamente como nuestros ancestros guaraníes, buscando las zonas donde había alimentos, frutas o animales, etcétera, para poder alimentarse, y no había absolutamente orden en el país. Se perdió todo lo que teníamos. Y aquí ocurre algo importante, porque
se produce la de la moneda de la Carlos billetes. Eso se el caos era de la guerra, monedas monedas inglesas, la que traían los había monedas que de plata, en plata, ¿verdad? Fabricadas en plata. O sea, fue un caos realmente difícil de explicar totalmente porque afectó inclusive a nuestras, digamos, a nuestra cultura popular. La gente olvidó de cómo una comida específica, se recurría a los ancianos para poder retomar esa parte de la historia. Entonces tuvo esto consecuencias no solamente físicas, sino también psíquicas y biológicas, como ahora se está estudiando modernamente, que han marcado a fuego a nuestra sociedad paraguaya sobreviviente de esa guerra. Hay como 15 características, yo no les quiero aburrir con mi charla, así que le voy a citar dos que nos marcan y explican muchas conductas que tenemos. Uno es la incertidumbre de no saber si iba a comer en ese día, de si iba a poder tener un abrigo donde encontrarse, etcétera, ¿verdad? Crea en la psique, crea un trauma que le hace totalmente instintivo, ¿verdad? Ese hombre que está en la ribera del río, prácticamente si no trae la comida, si no trae dinero para hacer la comida del día, no tiene posibilidades de comer. Entonces crea un trauma muy profundo en la psiquis de la persona. Y el otro valor es la poca autoestima. Y voy a dar un ejemplo, ¿verdad? La autoestima. Creo que cada uno de nosotros tiene voy a poner entre comillas, un Don Benítez, un González que arregla de heladera, cambia los focos, arregla un enchufe, la canilla, etc. ¿Verdad? Y le llaman a un Benítez a hacer una tarea en la casa, como cambiar una cerradura, y al final de la tarea uno le pregunta, ¿cuánto le debo, Don Benítez? Y la segura respuesta es, lo que vos me querés dar, a voluntad, como es que dice, vos sos el patrón y vos tenés que saber cuánto cuesta mi trabajo. Muy poca autoestima tenemos y eso afecta muchísimo en nuestro desarrollo psíquico, ¿verdad? El otro ejemplo que tenemos del instinto es que si tenemos algo que comer hoy, el cerebro nos ordena no movernos. ¿Por qué? Porque ir a buscar algo incierto produce un gasto de proteínas que el cerebro no sabe si va a poder reponer porque la incertidumbre está presente. Y eso ha marcado a fuego la genética del paraguayo. La incertidumbre y la poca autoestima, la desconfianza, todo es producto de esa psiquis de la necesidad no satisfecha. La desconfianza es algo muy común, ¿verdad? Tenemos a diario eso. Y una sociedad no puede construirse si no hay confianza entre la gente, ¿verdad? Esta incertidumbre que creó la pandemia en nuestro país de las vacunas, que venían, que no venían, que se pagó, que hay una partida, etcétera, produce un estado de agitación psíquica que desanima a la gente y se queda otra vez a nivel del instinto animal, cómo sobrevivir. Tal vez eso explique un poco el aumento de la delincuencia, la violencia o la maldad que tenemos, ¿verdad? Porque estamos prácticamente hechos con un material básico de sobrevivencia. Entonces, eso sigue hasta ahora, porque los estudios genéticos que se están haciendo dicen que los traumas, o mejor dicho, el ambiente que, o sea, va marcando a fuego y hace variar nuestros genes heredados de nuestros padres para poder adaptarnos a esa nueva posibilidad. Y las últimas investigaciones están diciendo de que eso se pasa a la siguiente generación a través del útero en el momento de la concepción. Entonces, tenemos, como decían en una película, tenemos problemas serios y necesitamos gente seria para solucionar. Por eso que aquí entra muy especialmente el lema que hicimos del museo acá, digamos, el leitmotiv del museo, que dice memoria económica, histórica y cultural. Así como explicaba Víctor, la economía es la que mueve, digamos, la historia, porque América se descubre por los viajes que hizo Marco
lo que él llamó las Indias, en realidad era Japón, China especialmente. Y yo recuerdo que en los libros de historia de mi época, por lo menos, se estudiaba que los españoles vinieron en busca de las especias. Como yo era el preguntón de la familia, le decía a papá, pero vinieron a buscar comino y pimienta. El árbol de pimienta produce 1,5 kilos de pimienta, es la cosecha que se obtiene del árbol. Y realmente ahora me doy cuenta, gracias a estas investigaciones que hicimos, que Marco Polo trajo otras cosas mucho más importantes como la pólvora, la tinta china que trajo la imprenta, la seda que era más cara que el oro, ¿verdad? Muchas, digamos, recetas culinarias. O sea, eso despertó el interés de los comerciantes europeos, razón por la cual se creó esta expedición, digamos, y varias, no solamente esta es la que conocemos, para llegar a América en busca de estos productos raros. Sin embargo, perdón, a una dirección, por eso nos llamamos Indias Occidentales, hasta que Américo Vespucio, en un homenaje se declaró el continente como América, ¿verdad? Porque estaban creidísimos que llegaban las Indias Occidentales. Bueno, cuando llegan acá cambia el objetivo económico porque se enteran que hay oro y plata. Y bueno, y todo lo que sucede en América detrás de esos, o en busca de esos productos, asesinatos, guerras, revoluciones, levantamientos sociales, hace la historia de América, porque la definición de historia dice que son los sucesos o hechos pertenecientes a un pueblo o a una sociedad. Entonces, la economía mueve la historia y la historia determina los valores y antivalores. El paraguayo era una persona antes de esta guerra y otra después de la guerra. Generalmente nosotros nos sacamos nuestro paraguayo de verdad cuando vamos al extranjero, porque ahí encontramos la certidumbre, la autoestima, encontramos la certeza de las cosas, la confianza en nosotros mismos, y eso es necesario para que uno pueda progresar. Bueno, en resumen, este caos fue terrible, ¿verdad? Y como no había hombres, a 15 años de la guerra, el general Caballero intenta el primer ordenamiento de la economía al declarar al peso argentino como de circulación hábil en el Paraguay. O sea, declaró que el peso argentino iba a ser reconocido como moneda corriente. Y lo refiere al peso oro. Ese fue el primer intento de ordenar la economía. Posteriormente, en el año 1916, se intenta poner más orden con la oficina de cambios, la creación de la oficina de cambios, que nació justo en el momento de la Primera Guerra Mundial, donde la gente estaba exportando carne, productos agrícolas, etc. Y entonces eso no tuvo un éxito deseado al momento. Bueno, a los pocos años ya nos estábamos preparando para la Guerra del Chaco. Así que esta es la historia de estas consecuencias que tuvimos. Y le cedo la palabra ahora a Víctor para que explique un poco el tema posterior a este caos que tuvimos. Por favor, Víctor. Bueno, prosiguiendo, el maestro decía que enfrentamos la guerra del Chaco. En esa guerra del Chaco, contra Bolivia, por el territorio del Chaquén, se producen varias figuras emergentes. Y la figura emergente más destacada, en aquel tiempo, es el coronel Rafael Franco. Al punto que cuando se produce el desfile de la victoria, a la finalización de la guerra, el hombre es muy aclamado, vivado, incluso alzado en andas, según testimonios fotográficos de la época, cuando se produce el desfile de la victoria. Estaba por su actuación, una destacada actuación que el pueblo sabe reconocer espontáneamente. Entonces, en algún momento, más adelante, para 1936, el coronel Rafael Franco llega a la presidencia. Estamos en un periodo, también tenemos que ver, seguimos en ese periodo convulso de la historia paraguaya, que va a empezar desde 1870 con azonadas, revoluciones, golpes de Estado, contragolpes. Y bueno, el gobierno del coronel Rafael Franco no es ajeno a ese hecho y también llega de esa manera. Lo importante es que él, desde que asume, desde el 1936, 20 de febrero de 1936, hasta el 13 de agosto de 1937, en escasos 18 meses, produce una verdadera revolución en varios aspectos. Entre ellos, y el más importante, el que nos atañe para la construcción de estos antecedentes del guaraní,
es que, como les decía, él asume el 20 de febrero y para el 22 de febrero de ese año 1936 crea lo que hoy sería el Banco Central del Paraguay. ¿Y para qué crea ese Banco Central? Sencillamente para garantizar que cada paraguayo de la época recibiera su paga, su salario en efectivo y no en vales o en monedas fichitas o tokens que circulaban en los grandes latifundios. Ahí el dinero, digamos, no llegaba, no alcanzaba. Entonces, su primera medida con la creación de este Banco de la República del Paraguay, así se llamaba, ese es el nombre que va a tener, el primer objetivo es que el dinero llegue, permee a toda la población, de norte a sur y de este a oeste. Basta ya de que solamente en Asunción unas cuantas personas manejaran el dinero, o unas cuantas ciudades o villas. No, y el dinero no llegaba, pero para nada, en los grandes latifundios de la época. También el coronel Rafael Franco establece la ley del trabajo. Y ahí definitivamente, como dice mi querido amigo y maestro Luis Ortiz, la población paraguaya va a sentir el sol que le llega a la piel. Y una vez que siente el calor del sol en la piel, ya no va a querer renunciar a eso. ¿Y cuál es ese calor del sol en la piel? Establece las 8 horas de trabajo. Ya no ese trabajo que decían, Osenwibe Cuarajú Oñemo Amebe, con ese concepto casi religioso. El día fue hecho para trabajar y la noche para descansar. No, establece 8 horas de trabajo con sus descansos respectivos. Establece el pago del aguinaldo. También dispone las vacaciones y que éstas sean pagadas. Eso es toda una revolución en aquel tiempo. Para hoy, no, para nosotros es lo más normal del mundo, pero ¿en qué tiempo vivían? ¿Por qué vivían así? Hoy decimos sorprendidos así. Sin embargo, hay que situarse en aquel tiempo. No podemos ni debemos juzgar los hechos del pasado con los valores presentes, con los valores de 2021. Tenemos que tratar en lo posible de ubicarnos en el tiempo. Eso es empatía. De alguna manera, empatía histórica, empatía con nuestros compatriotas. Y así una serie de medidas que él dispone. Pero lo más importante para y hay muchas otras medidas también que me gustaría seguir citándole, pero no viene al caso en este momento. En todo caso, les invito a que sigan ustedes investigando, y solo en WhatsApp, en Internet, la cantidad de links que hay, y libros inclusive en PDF, que pueden bajar, leer y aprender, empoderarse, como decía, de la historia paraguaya. En lo pertinente, crea entonces el Banco de la República. Acá está, Banco de la República del Paraguay, creado en el año 1936 por decreto ley número 11 del 22 de febrero de 1936, el cual a su vez había reemplazado a la antigua oficina de cambios, antigua, perimida y casi que no tuvo funcionamiento, no tuvo éxito en su funcionamiento, porque fue creada, como decía el maestro, nada menos que en medio de la Primera Guerra Mundial. Y acá todo el mundo estaba haciendo negocios, estaba vendiendo carne y todo tipo de pertrechos. La economía mundial le iba muy bien en tiempos de guerra, pero especialmente para los comerciantes, no para el país, para los que manejaban en aquel tiempo el país. Entonces, este es el local de la oficina de cambios. En algún momento fue el Banco Mercantil. Aquí vemos en esta esquina, esto es Chile y Estrella. De este lado, del lado derecho, es la calle Estrella. Y la calle Chile es la que está bajando aquí. Y como solemos decir siempre, si se fijan atentamente en la fotografía, dos falta y digo, Yahuaca Rerajape solemos decir. Y acá aparece la fotografía también de un perro sentado aquí en la esquina del banco. ¿Sí? Entonces, más adelante, en tan solo 7 años de este fantástico proceso de inicio de reconstrucción monetaria, de reconstrucción de identidad monetaria, aparecen figuras extraordinarias. Ya obviamente ahí se producen cambios de gobierno. Y en 1940 el presidente de la República es Higinio Morínigo. Higinio Morínigo, durante su gobierno, se integra, viene del Fondo Monetario Internacional
para ayudar a crear un sistema de solidez monetaria es enviado el doctor Robert Triffin. Robert Triffin trabaja con el entonces presidente del Banco de la República, el señor Pedretti Arriola. Entonces, Pedretti se junta y forman una trilogía con el señor Rogelio Espinosa, que al momento era ministro de Hacienda. Y entre los tres se ponen a trabajar y a crear un nuevo sistema monetario totalmente nuevo. Y entonces, el 5 de octubre, hoy se recuerda, como les decíamos, 78 años, 5 de octubre de 1943, se da nacimiento durante el Banco de la República, durante el Banco de la República se da nacimiento al guaraní. En su momento, como es el 5 de octubre, como ya es fin de año, los billetes que circulaban eran pesos fuertes, pero que ya carecían casi de valor de compra. En todo caso, uno si iba a comprar una docena de pancitos, como decía el argentino tan gráficamente, había que llevar en un maletín, una maleta de billetes para comprar una docena de pancitos. Entonces, nosotros tenemos el resello, se le ocurre al doctor Pedretti y equipo resellar estos billetes. Entonces se resellan y los resellos están en el Museo de Numismática. Esto es fantástico para ver cómo al billete de 50 pesos fuertes se le va a dar el valor de 50 céntimos. Y fíjense, como presidente del Banco de la República todavía en aquel tiempo, acá en el ángulo inferior derecho ven la firma del doctor Pedretti. Para 1900, año siguiente, 1944, se crea el Banco, a ver un poquitín, todavía aparece acá, sí, el Banco del Paraguay. Esto era simplemente, uno es el resello de 50 céntimos y el siguiente es el resello de un guaraní, sobre el billete de 100 pesos fuertes de la época, siempre para 1943. Ahora sí, para 1944, se crea el Banco del Paraguay, ya modificado sustancialmente de sus funciones y siempre con estos tres, digamos, mosqueteros de la historia monetaria del Paraguay. Entonces, el Banco del Paraguay es creado en 1944 por Decreto Ley 5130 del 8 de septiembre de 1944 y el Banco del Paraguay reemplaza al Banco de la República creado en 1936. Y aquí aparece, obviamente, es designado como su primer presidente el doctor Carlos Pedretti, quien presenta, simbólicamente les digo, este primer billete, los demás también, pero les voy a mostrar lo siguiente. Aquí aparece la firma en el ángulo inferior derecho, ya como presidente del Banco del Paraguay. Anteriormente era como presidente del Banco de la República. Y también para 1944 se presenta la familia de billetes, que es muy importante. Aquí está. Esta nueva, la familia de billetes de la época, donde aparece el anverso y el reverso con las figuras que identifican a nuestro país. Aquí aparece un doctor Francia, por ejemplo, en el billete de 50 guaraníes. Es un dibujo que está en la Biblioteca Nacional de la Argentina, en Buenos Aires. Entonces, de ahí se tomó este retrato hablado. Por eso es tan importante, les decía, el documento que está presentando el doctor Jarolín. Ahí aparece en 1924 el verdadero, digamos, doctor Francia. Obviamente no es una fotografía, pero es un dibujo lo bastante parecido a él, con sus rasgos faciales, que es muy importante. O de lo contrario, uno de repente decían que tenía el cabello largo o decían que era tal otra cosa. Por eso tenemos tantas imágenes del doctor Francia. Y una de esas imágenes es esta que aparece en el billete de 50 guaraníes de 1944. Un detalle muy importante, si se fijan, desde el ángulo superior izquierdo hasta el ángulo superior derecho abajo, fíjense cómo el tamaño de los billetes va variando. Cada billete tiene un tamaño diferente. ¿Para qué? Es para educar a la población. El billete de menor tamaño significa menor valor. El billete de mayor tamaño, sin embargo, significa mayor valor de compra. Eso es lo que estaban pretendiendo las autoridades de aquel tiempo, educar a la población. Entonces, seguimos para la siguiente diapositiva. Para 1952, el hecho relevante, resaltante,
es que se crea nuestro Banco Central del Paraguay, el 25 de marzo de 1952, y se sigue con esta misma familia de billetes, de diferentes tamaños, con el mismo formato inclusive. Acá tenemos en el ángulo, ya en la parte superior, perdón, del billete, en la parte central superior, dice Banco Central del Paraguay. Y esta es la firma que se ve acá, un poquitín ahí, la firma de Epifanio Méndez Fleitas, que en su momento también fue presidente del Banco Central del Paraguay. El primer presidente del Banco Central fue el doctor Juan Ramón Chávez, quien había preparado nada menos que la carta orgánica de ese Banco Central. Él fue brevemente nuestro primer presidente. Luego seguimos. Para 1963, por primera vez, cambia el formato de los billetes. Ya no hay ni billetes chicos ni billetes grandes. Todos tienen el mismo tamaño, el tamaño actual, la uniformidad actual. Otra cosa, la iconografía de figuras centrales de nuestra historia ya no aparece en el centro como en el caso anterior. Voy a la parte anterior, caso antes, se dan cuenta, aparece ya ahora en el lado derecho. Y la iconografía son personajes bien grandes, robustos, bien identificables, que son los que nosotros conocemos. Entonces aparece el billete de 1, de 5, de 10, los billetes con diferentes colores. Cuando aparece en 1963 el billete de 100 guaraníes, era de color verde, por eso está aquí el de color verde. Sin embargo, hay que ubicarse en el tiempo, de nuevo la empatía histórica. Paraguay, muy poca gente todavía gozaba de la luz eléctrica. Y conforme pasa el tiempo, envejecemos o tenemos daños visuales, nos confundimos. Entonces, el color verde del billete se confundía con facilidad con el color verde del billete de un guaraní. Por esa razón es que cambia el color del verde al color naranja el billete de 100 guaraníes, que es el billete que, si me permiten, que era el que yo, por ejemplo, ya conocía de niño. Yo no conocía el billete verde, pero después, más adelante, sí, ya una vez que ya digamos, los billetes de 1, de 5, de 10 y de 50 se convierten en moneditas, recién ahí el billete de 100 va a retomar su color verde. Otro hecho importante para 1963 es que por primera vez aparecen dos nuevos billetes de denominaciones más altas. El billete de 5.000 con la imagen de Carlos Antonio López, nuestro gran reconstructor, ya vimos lo que hizo, y todavía hay mucho más por decir, pero para efectos monetarios ya dijimos lo más importante. Y también para el billete de 10.000 guaraníes, el rostro del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Este rostro que aparece aquí, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, es una recreación del pintor Pablo Alborno, que en su momento era un destacado pintor, de hecho aún lo sigue siendo porque sus obras quedan en el tiempo. Para más adelante, para 1975, se mandan a acuñar las monedas, como les decía, estos que van a desaparecer ya con el tiempo, los billetes de 1, de 5, de 10 y de 50. Para 1976, para 1975 se acuñan las monedas que van a ser al final de 1975. Por eso tienen la acuñación, el sello dice 1975, pero todavía no circulaban en Paraguay. Tenían que llegar, fueron acuñadas en el Brasil. Acá tenía que contabilizarse, verificarse la calidad, hacer el recuento, la distribución. Todo tiene un proceso administrativo bastante largo, escrupuloso y muy responsable de parte de las autoridades y todo el plantel de funcionarios del Banco Central. Entonces, para diciembre de 1976, y eso a mí ya me consta porque ya, digamos, soy memoria viva ya para esa época, recuerdo que se publicó en los diarios que para todo el mes de diciembre de 1976, todo aquel que quisiera, todo aquel que tuviera algún billete de 1, de 5, de 10 guaraníes y de 50 guaraníes, que se acercara a las cajas del Banco Central del Paraguay para proceder al cambio por las monedas. Y
Y yo recuerdo que las filas eran larguísimas. Había una suerte de psicosis. Nadie quería irse a dormir al final del día si no tenía su moneda consigo. Era como una suerte de tesoro, reliquia. Todos querían tener la moneda de un guaraní y se iban masivamente a entregar sus billetes. ¿Y por qué se cambian estos billetes por monedas? Porque las monedas, dice la teoría de la construcción de las monedas y de los billetes, las monedas perduran en el tiempo, no se destruyen. En cambio, los billetes, cuando son billetes de baja denominación, van circulando de mano en mano y se estropean muy rápidamente. El billete de un guaraní va para en su momento, el recreo, el pasaje, el vuelto para la compra del pojaronzán, la empanada, cambia y cambia, cambia y cambia de mano. Entonces termina destruyéndose estos billetes. ¿Por qué los billetes de alta denominación todavía no están en moneda? Sencillamente porque no tienen alto nivel de rotación. Esa es la verdadera razón y explicación por la cual los billetes se convierten en monedas. Seguimos avanzando. Eso es lo más resaltante hasta 1976. Luego les quiero presentar brevísimamente, ya las características de nuestros billetes actuales, por sobre todo, y lo más importante, que ya son ampliamente conocidos, los billetes de 2.000, de 5.000, de 10.000 o hasta el 100.000, hasta el presente. Y la identificación, la más importante identificación, son billetes inclusivos, es decir, billetes para que nuestros invidentes, las personas invidentes, puedan palpar, tocar y sentir. En el museo nos dicen, pero hay algunos billetes que no terminan uno cuando toca, no termina de sentir efectivamente. Y bueno, yo les digo, la respuesta es la siguiente, sin dar ningún nombre. Depende de la empresa impresora de los billetes. Hay algunas empresas cuyos relieves se sienten perfectamente, pero clarísimamente. Es como sentir una suerte de cebolla ahí debajo de la piel del billete. Entonces uno cuando toca percibe perfectamente, dependiendo de la empresa acuñadora. Es todo lo que voy a decir. Entonces, para identificar el billete de 2.000 guaraníes, acá en el ángulo superior derecho está 2.000 guaraníes y uno cuando toca le raya raya el dedo, la parte más sensible del dedo. Cuando uno pasa por ahí puede percibir perfectamente y puede sentir como que le araña una especie de agujita. Entonces uno pasa el dedo por todo el billete y solamente en ese ángulo superior derecho va a sentir esa diferencia. Para el billete de 5.000, lo mismo. Aparece acá el 5.000, pero chiquitito 5.000. Y al tocar ese 5.000 se percibe perfectamente. Y les invito a, si tienen un billete de 2.000 o de 5.000 guaraníes, que lo hagan ahora. Estos son billetes de polímero, o sea, billetes comúnmente conocidos por la población como billetes de plástico, que tienen un mayor nivel de vida útil. No se estropean fácilmente. ¿Cuántas veces incluso se puede decir que son lavables? ¿Cuántas veces no pasó que de repente quedó en el bolsillo y fue al lavarropas? Y al salir, salen no estropeados todavía. Entonces, pasan esa prueba, digamos. Y los detergentes hoy en día son muy potentes cuando lavan la ropa. Entonces, seguimos. Para el billete de 5.000, que todavía es de papel, fíjense que tenemos acá un triángulo perfectamente en el ángulo inferior izquierdo del billete. Uno pasa el dedo y puede sentir, siempre dependiendo, como les digo, de la casa impresora de billetes. No todos tienen las mismas características, como nos hemos podido dar cuenta estando en el museo. Para el billete de 20.000, en el ángulo inferior derecho aparece un círculo. De nuevo, la misma explicación. Y lo mismo pasa con el pentágono que aparece en el ángulo inferior, siempre izquierdo, del billete de 50.000, así como el medio círculo que aparece en el billete de 100.000 guaraníes. Por eso les llamo yo del siglo XXI. Fíjense, todos tienen en el ángulo inferior izquierdo, todos dice siglo XXI, porque ya son del presente. Ya no hace falta ponerle de qué años son, pues son del presente. En este momento, fíjense lo que es en este brevísimo recorrido monetario, el Banco Central del Paraguay, cómo fue construyéndose y construyendo al mismo tiempo este guaraní. Pero el trabajo nunca fue un trabajo
solitario, ni el trabajo de 2 ni de 3. En realidad, figuras emergentes y destacadas nomás son las que son citadas. Sin embargo, el trabajo es del equipo completo, del plantel completo. Aquí nadie está de más, nadie sobra. Todos aportan su trabajo para construir el nombre y el prestigio que tiene el Banco Central. En ese sentido, una de las figuras más prestigiosas, a mi modo de ver, es el doctor César Romeo Acosta. Aquí está. Quien fue presidente desde el año 1959 al año 1989. Esta es una fotografía en el segundo piso del actual Banco Nacional de Fomento, del lado que da hacia 25 de mayo, donde estaba su despacho en aquel tiempo. Ese era el despacho que ocupaba nuestro querido el doctor César Romeo Acosta. Él tuvo una habilidad extraordinaria, aparte que se venía también un mandato del Palacio de Gobierno. Él, durante su gestión, desde 1959 hasta 1984, mantuvo una estabilidad constante del dólar, al punto que al guaraní se le conocía como dólar I. Es más, si extranjeros venían aquí, venían a comprar guaraníes para llevar a sus países. Obviamente, extranjeros de la región. El dólar quedó de 1959 a 1984, durante 25 años, a 126 guaraníes por dólar. Hoy creo que está a casi 7.000 guaraníes. ¿Se dan cuenta? Entonces, este señor es realmente una figura central, pero él no lo hizo todo solo. Eso es importante siempre de destacar. Él se apoyaba en 2 columnas, como un Sansón que estaba en el medio. Una de sus columnas era el doctor Jorge Corbalán, director del Departamento de Cambios en su momento. Se apoyaba enormemente y fuertemente en él. Era su persona de absoluta confianza. Era como un ángel guardián que estaba continuamente ahí para ser consultado y para apoyar en toda gestión de la época del doctor Acosta. Pero el doctor Corbalán, a su vez, tenía que apoyarse en alguien. Lastimosamente no tengo ninguna fotografía que mostrarles, a pesar de que realizamos los intentos familiares por conseguir la fotografía del doctor Jorge Corbalán. También a su vez el doctor Corbalán se apoyaba en una figura ya fallecida, hace ratísimo ya, jubilada ya, obviamente también, el doctor Osvaldo López Ojeda, que era un calculista neto y nato. Nació prácticamente calculando. Y cuando eso no existían computadoras, no tenemos la tecnología que tenemos hoy. Vivía con una planilla continua, lápiz y papel borrador, calculando los impactos monetarios, cómo se iba realizando todo, cómo afectaban las importaciones y las exportaciones. Un capo era el doctor Osvaldo López Ojeda, un señor, esos Caraiguazú de antes, de esos que ya probablemente no existan, así como el doctor Acosta o el doctor Jorge Corbalán. Pero como les decía, el doctor Acosta era un Sansón y se apoyaba en 2 columnas. La otra columna en la cual se apoyó siempre fue el doctor Crispiniano Sandoval, director del Departamento de Estudios Económicos, que luego del cambio de gobierno de 1989, naturalmente, porque no había otra persona que pudiera ocupar tan alto cargo, queda es designado como el presidente del Banco Central del Paraguay. Aquí está la fotografía del doctor. Me pongo el anteojo del doctor Corbalán. Pero sin embargo, el doctor Corbalán, a su vez, esto sí podemos conseguir estas fotografías, se apoyaba su columna central, su columna de apoyo, su figura única era el doctor Faustino Ramón Silvero, que era el jefe de la División de Estudios Monetarios y Financieros. Tengo entendido que hoy ya evolucionó a Departamento de Estudios Monetarios y Financieros. Si existe un lugar que es el centro, el caracú del Banco Central, es el Departamento de Estudios Monetarios y Financieros, sin despreciar el trabajo ni menoscabar el trabajo que hacen otras personas, porque el objetivo del Banco Central es preservar el valor y la estabilidad de la moneda. Y el capo en aquel tiempo, la superfigura, era el doctor Faustino Ramón Silvero, quien recuerdo
estaba hundido detrás de su escritorio por una tonelada de papeles y libros que consultaba continuamente. Es más, cuando estuve consultando con su hija, nuestra compañera Mirta Silvero, me estaba ella contando emocionada que sí, efectivamente viajaba entre 4 y 5 veces al año, o sea, corroborando lo que yo le estaba diciendo, porque efectivamente era así. Cuando viajaba el presidente Romeo Acosta, invariablemente se iba al doctor Corralán, se iba a Crispiniano y también le llevaba al doctor Silvero. Y varias veces, en varios documentos, vamos a encontrar, ya no puse eso acá, encontramos que el representante de Paraguay en la LADI, en el Fondo Monetario Internacional y en cuanto a organismo financiero internacional, en su momento era enviado solamente el doctor Faustino Ramón Silvero. Entonces es una figura central para mí que quiero rescatar y destacar hoy, porque probablemente ya nadie le conozca. Porque en este lugar, como en cualquier otro lugar en la vida, cuando uno se jubila, se va, se fue, y su recuerdo se hace polvo. Sin embargo, es importante destacarle realmente, perdón, cómo figura a estas personas. Perdón por la emoción, pero realmente me conmueve el recuerdo maravilloso de estas personas. Yo crecí y aprendí muchísimo con ellos. También, como les decía, como equipo, el Banco Central no solamente era Romeo Acosta, ni son las autoridades actuales, siempre está un equipo. En ese sentido, quiero rendir un especial homenaje a una persona que, no siendo economista, cuando estuve yo en la Universidad Católica cursando la carrera de Ciencias Contables y después de Administración de Empresas, el cuerpo docente, el cuerpo directivo, admiraba profundamente a una figura que yo realmente no dimensionaba. Me refiero al profesor Emilio Antonio Zamudio González. Ustedes no se imaginan lo respetadísimo y admirado que era este señor, ya también fallecido. En el banco era un compañero muy culto, extraordinariamente culto. Él enseñaba filosofía en diferentes colegios de Asunción. También enseñaba sociología y psicología. Era un maestro del pensamiento, de la construcción del pensamiento. Entonces, en algún momento, inclusive yo le pregunté, profesor, ¿por qué usted no escribe un libro? Y me dice, Manapico será, con una potencia vocal, Manapico será. Lo importante realmente es construirle en la persona a través del pensamiento, despertando su conciencia. Ese fue Emilio Zamudio. Y bueno, aquí termino yo esta parte y quiero ceder nuevamente las palabras a mi querido y apreciado amigo, compañero y maestro Luis Adolfo Ortiz. Sí, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, yo me quiero referir nada más que para poder dejar constancia de cómo creció el museo. No salió por generación espontánea. Del año 2002, junio del 2000, perdón, de junio del 2000, formándose una comisión, hacer una propuesta para crear una exposición numismática permanente. Esa comisión se formó con la arquitecta Carmen Weber, el señor Leonardo Figueroa. Carmen Weber estaba en el sector cultural, Leonardo Figueroa fue por la tesorería y quien les habla, Luis Ortiz, fue como coordinador de esa comisión. La comisión trabajó intensamente desde el primer momento bajo las instrucciones del Consejo Internacional de Museos, que es la única autoridad de museos y de profesionales de museos que existe en el mundo y que entiende de este tema y que está en el edificio de la UNESCO en París. Lógicamente, cada año iba un aporte. Todos los muebles que ahora ustedes pueden ver en el museo fueron diseñados por la arquitecta Weber y construidos por el personal de servicio del Banco Central. Cada presidente iba aportando un grano de arena y en ella existen
cuatro colecciones. La numismática del Banco Central del Paraguay, está la colección de joyas de la familia Chelario, que es una herencia vacante que quedó en poder del Ministerio de Hacienda y está depositado en custodia en el Banco Central. La colección de las joyas paraguayas, que fueron aquellas joyas depositadas por las damas de la sociedad asuncena en la embajada americana, la delegación americana en aquel momento en Asunción, y que fue saqueada durante la noche en que invadió el ejército brasileño la capital. Y también hay que destacar que la colección se completó, la colección numismática, con aquella, digamos, colección del capitán Juan Bautista Gil Aguinaga. Esa es una colección perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional, que también está en custodia en el Banco Central. Gracias a estas colecciones, el museo es un museo completo, un museo que enseña a la juventud e inspira en las charlas que hacemos para darles identidad. Creo que digamos, el daño más grande que se hizo como consecuencia de esta guerra de la Triple Alianza fue la pérdida de nuestra identidad. Fíjense que el 7 de marzo de 1870, a 6 días de morir el mariscal López, se prohibió el uso del guaraní en las escuelas, que es nuestra esencia, como estaba diciendo bien Víctor, de la identidad nacional. Y lógicamente nuestra historia, como ya dije en una ocasión, se perdieron las recetas de cocina, se recurrió a los ancianos para ir recordando y memorando ciertas cosas. Por eso que hasta se puede entender lo que Luis Alberto del Paraná dice en su música: nuestras costumbres no tienen nada que se parezcan a otra nación. Yo creo que el daño psíquico, físico y biológico que impactó nuestra gente nos hace perder mucha de nuestra autovalía, especialmente la autoestima, como ya les dije en el ejemplo en mi intervención anterior. La autoestima es algo importantísimo, y la confianza y certidumbre en el futuro para que un pueblo pueda progresar. No hay negocios, no hay, digamos, acuerdos ni contratos que se puedan hacer si no hay confianza mutua. Entonces, se necesita una cura social para esto, y nuestros líderes lo deben saber. En este momento, muchas de las instituciones formadoras de líderes en nuestro país deberían rever un poco su política de reclutamiento, porque no son los mejores los que están dirigiendo nuestra sociedad. Debería ser así. Se necesita gente seria para poder hacer trabajos serios. No estoy generalizando, no estoy diciendo puntualmente por nada de esto, porque existen buenos y malos, todos mezclados, ¿verdad? Pero es importante crear una élite que pueda dirigir esta sociedad nuestra, que es muy valiosa. El paraguayo es una persona inteligente, y una persona que se nota su inteligencia en la creatividad y en el sentido del humor. El sentido del humor no hace falta que se hable mucho, nos burlamos de nosotros mismos. Y en cuanto a creatividad, yo creo que los olimpistas y cerristas se llevan el premio mayor, porque apenas en un partido donde pierda Cerro o Olimpia, aparecen los memes como si fuesen pororos que saltan en una olla. Esa es señal de inteligencia en los perfiles humanos. Esa es son dos de las características que tiene la gente inteligente. Y triunfamos en el exterior porque ahí encontramos lo que no nos dan, digamos, los líderes que tenemos. Y eso no habla solamente de los líderes políticos. Están los gremiales, las asociaciones de profesionales, partidos políticos, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que llegar a una profunda reflexión. Por eso el lema del museo, como les dije, memoria económica, histórica y cultural. Debemos reunirnos los economistas, historiadores, la gente que trabaja en la cultura, los políticos, sociólogos, psicólogos, etcétera, para hacer y conseguir la gloria que tuvo el Paraguay en el momento del gobierno de los López. Así que eso es lo que les quería, este mensaje quería dar, especialmente a los jóvenes, para que no ocurra lo que dice el doctor Teodosio González en una frase que me quedó impactada. Su libro salió en el año 1931, es decir, hace 70 años. Decía lo siguiente, dice: la cobardía moral del paraguayo consistente en no dar uno redondo, no enfrentarse jamás a la opinión ajena, en prometer y no cumplir, y es más, con la deliberada intención de no hacerlo.
la de fingir amistad y guardar rencor y la de no tomar nada en serio, dice en el Paraguay, se extendió de un confín al otro. Esas palabras siguen tan vigentes hasta hoy porque nos hemos encontrado las personas que nos guíen hacia ese destino mejor que tiene el Paraguay. Muchas gracias. Finalmente, quisiera recordar, esto que nosotros presentamos, es apenas una pequeña presentación del resultado de nuestras investigaciones, que los hemos transformado en un libro que se encuentra ya ahora en edición y que próximamente vamos a compartir con todos ustedes. El objetivo verdadero, único y principal es de cada paraguayo, digo yo, no importa que uno cometa errores o tropiezos. Lo importante es empoderarnos de nuestra, sobre todo para empoderarnos de nuestra historia tenemos que aprender, y para aprender lo más importante es que debemos aprender a escuchar. Gracias.